Capítulo 61. El aeropuerto de Heathrow había sido una vez el más ocupado del mundo. Cientos de miles de personas lo movían todos los días. Conectó el mundo, pero ahora estaba desconectado de él, donde las miles de personas que trabajaban allí habían estado ocupadas día y noche manteniendo el aeropuerto en funcionamiento. La mayoría de ellas se sentaban aburridas ya que no tenían nada que hacer. Simplemente ya no había suficientes aviones que iban o venían. Era solo uno de los muchos lugares que el cambio en el régimen había impactado. Si bien sus trabajos no se habían perdido, y a todos les habían prometido nuevos trabajos y su viejo se redujo, todos aún estaban preocupados. Otros que compartieron sus preocupaciones fueron las del sector financiero. No solo muchos de ellos habían perdido grandes cantidades de dinero debido a que muchas de sus inversiones eran inútiles ahora, sino que también tenían que enfrentar la realidad de que probablemente no habría espacio para sus trabajos en Albion. Esto significaba que tendrían que cambiar sus trabajos bien remunerados a muchos menos gratificantes. Y la gente probablemente solo celebraría, aunque al menos todavía tenían trabajos y se les daría trabajo. Eso no podría decirse de sus colegas internacionales. Muchos habían perdido todo a medida que los bancos y las empresas de inversión colapsaron debido a que todos los antiguos activos británicos se volvieron inútiles durante la noche. Sin embargo, no eran los únicos que tenían dolor de cabeza, incluso yo. Hacerse cargo de una nación y construir un reino era una tarea monumental. En la era de la mesa redonda original, era bastante difícil ser rey, sin mencionar esta edad mucho más compleja. Declarar más de 1 millón de personas y ahora gobernar más de 60 son dos cosas muy diferentes. Casi tenía más personas trabajando en la administración de mi nueva nación que tenía personas en mi antigua. Parece preocupado de nuevo, dijo Sir Actor con preocupación en su tono. Estoy preocupado, tanto trabajo, aunque al menos estoy bastante seguro de que no tenemos que preocuparnos de que Mordred comience otra rebelión para el trono después de ver cuánto trabajo es. No pude evitar tratar de bromear. Ericto se rió suavemente, doblando los brazos mientras se apoyaba contra la puerta de mi estudio. Mordred puede anhelar la batalla, pero el papeleo no es su campo de batalla. Dudo que haya durado un día enterrado en todo esto. Su mirada se extendió por las imponentes montones de documentos e informes dispersos por la habitación. Has estado en esto desde el amanecer, ¿no? Suspiré, recostado en mi silla, el peso de la corona más pesado hoy de lo habitual. Desde antes del amanecer, técnicamente. Hay demasiado que arreglar. La infraestructura, la economía, las relaciones diplomáticas y luego todas esas compañías que exigen compensación por sus pérdidas. Algunos días, me pregunto si debería darles una bolsa de oro y enviarlas en su camino. Esser sonrió débilmente. Esa sería una forma de tratar con ellos. Pero tú y yo sabemos que no eres el tipo de rey para tomar la ruta fácil. Froté mis templos, el edificio de tensión. Ruta fácil o no, el mundo no nos está dando mucho espacio para respirar. La ONU nos está esperando que hagamos un paso en falso, y los mercados globales están ansiosos por que Albion se desmorone para que puedan decir, te lo dije. Esser se acercó al escritorio y colocó una mano firme en mi hombro. Has hecho lo imposible antes. Unir las tierras en el pasado tampoco fue una tarea fácil. Esta vez no estás solo, Arturia. Nos tienes, tus caballeros, tu gente. Le sonreí brevemente, apreciando su inquebrantable apoyo. Sin ustedes, no podría hacerlo, pero honestamente, la gente tiene poca ayuda, por lo que muchos de ellos son codiciosos y exigentes. Se siente como cada vez que resuelvo un problema, 10 más aparecen. Echor levantó una silla, sentada frente a mí. Si puedo, Su Majestad, no se trata de hacer todo perfectamente. Se trata de mostrar a la gente, tanto dentro como fuera de Albion, que no se romperá. Esa es la verdadera fuerza de un líder. Me incliné hacia adelante, descansando los codos en el escritorio. Si tan solo fuera así de simple. Recuerda la profecía de Merlín, hay una gran amenaza con la que debo lidiar, parece que podría ser papeleo. Ecro asintió, su expresión reflexiva pero seria. No creo que Merlín haya significado papeleo tampoco, Su Majestad. Pero esto, lo que estás haciendo ahora, no es menos crítico. Los reinos no solo no se defienden con espadas y escudos. Están protegidos por decisiones, incluso cuando esas decisiones te pesarán. Suspiré,
pasando los dedos por los informes dispersos. Lo sé, Héctor. Pero lo que me frustra es que cuando balanceo una espada, los resultados son inmediatos. Cuando trato con este desastre, parece que todo se mueve en un rastreo. Esther se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada estable. Porque gobernar no se trata de victorias inmediatas. Se trata de resistencia. Y tú, más que nadie, sabes cómo soportar. Estuve allí cuando era solo una niña, sé que puedes hacer esto. Lo miré, apreciando su presencia inquebrantable. Erikty siempre había sido la calma en mi tormenta. Tienes razón, como siempre. Pero a veces, parece que no importa lo que haga, nunca será suficiente. La gente exige más, el mundo espera que fallemos y, mientras tanto, estoy haciendo malabares con diplomáticos, rebeldes y sistemas colapsando. Entonces deja de pensar en ello como una guerra que necesitas ganar de inmediato, dijo Echor con calma. Piense en ello como un asedio. Mantenga su terreno, avance cuando pueda y confíe en que la base que está construyendo durará mucho después de que se olviden estas luchas, excepto que no los olvidaré. Es casi divertido, aquí estoy, una diosa, capaz de remodelar la misma tierra, reescribir la historia y, sin embargo, lucho así. Héctor permitió la sonrisa más leve. Es porque te importa, solo alguien que se preocupaba por su gente haría esto por ellos. Y me preocupa. O te sientas en el trono, frío e indiferente, o te escondes aquí, trabajando duro, me temo que te sacrificas una vez más por la gente. Solo podía suspirar ante sus palabras porque sabía que tenía razón. Incluso un corazón humano lucha entre el poder de un espíritu divino y el deber de un rey. Esther llegó a través de la mesa, colocando una mano firme pero suave sobre la mía. Y esa es exactamente la razón por la que tendrás éxito. Porque todavía tienes ese corazón humano, Arturia. No has dejado que tu poder desplata lo que te hace creer la gente de los gobernantes. Cerré los ojos brevemente, el calor de sus palabras ofrecía un respiro momentáneo de la tormenta girando en mi mente. Pero todavía necesito relajarme y hacer cosas que me hagan feliz. Pero aún necesitas relajarte y hacer cosas que te hagan feliz. Héctor se hizo eco de mis palabras. Muy bien, supongo que encontraré alguna forma de relajarme. El aire dentro de los establos estaba cálido, teñido con el aroma del heno, el cuero y la reconfortante presencia de caballos. Me moví de puesto en puesto, un cepillo en la mano, pasándolo suavemente sobre la capa negra de mi corcel, Jambrey, hushing softly, su aliento cálido contra mi palma mientras acariciaba mi mano para más atención. Ella era una de mis dos monturas, aunque apenas los únicos animales en los establos. Había recolectado muchos desde que me hizo cargo de Albión, o más bien, muchos me habían regalado. Si bien permitía la ex reina el título de duque para ella y su hijo mayor, otras familias nobles naturalmente también querían ser parte de la nueva nobleza, lo que condujo a un flujo constante de regalos que ingresaron a mi bóveda o en el caso de los caballos, mis establos. No había prestado mucha atención antes, pero después de mi charla con Erikty, tuve que pensar mucho en lo que podía hacer. Y lo que encontré fue esto. Aquí, lejos de la política, lejos del peso de la corona, podría respirar. Las pinceladas rítmicas, las suaves rellenos de los caballos y el susurro ocasional de heno debajo de sus cascos crearon una sinfonía pacífica que me hizo sentir castigada, aunque solo sea brevemente. El aire cambió ligeramente cuando la puerta de madera a los establos se abrió, el sonido de las botas contra el piso cubierto de heno resonando suavemente. Giré la cabeza y no me sorprendió ver a Mordred parado allí, inclinándose casualmente contra el marco de la puerta con esa sonrisa siempre presente tirando en la esquina de sus labios. Estaba vestida con un atuendo informal, su chaqueta roja recortada, una camiseta sin mangas simple, pantalones cortos y botas, un atuendo que la hizo ver relajada y lista para problemas. No era algo que una dama adecuada usaría, pero realmente encajaba bien Mordred. Atuendo, ¿te escondes aquí, padre? No pensé que encontraría al rey de Albión cepillando caballos. Me reí entre dientes, dándole a Jambrey un golpe final antes de colocar el cepillo. Incluso los reyes necesitan tiempo para descansar sus mentes, respondí. Y además, son más indulgentes que la mayoría de las personas. No piden nada excepto el cuidado. Mordred entró, el débil sonido de sus botas amortiguó por el heno. Entiendo eso, dijo, su voz más suave ahora, menos burlones.
¿te importa si me uno a ti? Sonreí, señalando hacia un puesto cercano. Me alegraría si lo hicieras. Elija uno y comience. Enrolló las mangas de su chaqueta y caminó hacia un puestal que albergaba un semental negro con un abrigo brillante y ojos ardientes. Sadoubane, murmuró, leyendo la placa de identificación grabada. El caballo resopló y sacudió la cabeza, casi como si respondiera a su presencia. Muy bien, chico, veamos si eres tan salvaje como te ves. Ella agarró un cepillo y entró dentro del puesto, moviéndose con confianza y facilidad que mostró que no era nueva en esto. Sus movimientos no fueron tan medidos o elegantes como los míos, pero estaban llenos de un cuidado genuino. El semental se relajó bajo su toque, dejando escapar un suave resoplido mientras lo cepillaba. No pude evitar notar que Dan Stallion estaba bien cuidado. Reflexioné mientras trabajaba en Jambey. Para mi vergüenza, no he tenido mucho tiempo para hacerlo yo mismo, me pregunto quién podría ser responsable de ello. Desde el rabillo de mis ojos, vi cómo Mordred se rigió ligeramente y miró hacia otro lado, fingiendo centrarse realmente en su trabajo. Sonreí suavemente, fingiendo no notar el cambio sutil en su postura mientras seguía cepillando a Jambey. La yegua movió sus oídos, contento con el ritmo constante. Quien sea, continué, mi luz de tono, parece tener una buena mano con los caballos. Don Stallion estaba prácticamente brillante. Mordred se aclaró la garganta, aún sin mirarme. Bueno, tal vez alguien pensó que tenía suficiente en tu plato y no quería que te preocupes por los caballos también. Me reí entre dientes, inclinándome para ajustar la brida de la yegua. Un ayudante misterioso considerado, entonces. Extraño como nunca se atribuyen el crédito por su trabajo. Ella exhaló en voz alta, rodando los ojos. Muy bien, está bien, bien. Fui yo, ¿de acuerdo? Pensé que quisieras que alguien los cuidara, y tienes alrededor de 1 millón de cosas con las que lidiar, así que lo hice, lo hice. Hice una pausa, volviéndome para enfrentarla completamente. Mordred mantuvo los ojos bajos, su cepillo deslizándose a través de la melena de Sadoubane con un poco más de fuerza de la necesaria. Gracias, dije suavemente. Significa mucho. Finalmente levantó la vista, encontrando mi mirada por un breve momento antes de volver rápidamente al semental. No lo hagas extraño, padre. No estaba tratando de ser sentimental ni nada. Simplemente no quería que sufrieran los caballos porque tienes mucho que hacer. Sonreí, pero no la empujé más. Aún así, lo aprecio. Has hecho un buen trabajo. Trabajamos en silencio por un tiempo, los únicos sonidos que provienen de los caballos que cambian en sus puestos y las suaves pinceladas contra sus abrigos. Finalmente, Mordred rompió el silencio, su voz más tranquila esta vez. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó de repente, su cepillo se desacelera. Parpadeé, me sorprendí. ¿Si alguna vez me arrepiento? Esa es una pregunta difícil. Hay muchas cosas de las que lamento. En cuanto a tomar la espada, sí, me arrepiento, debería haber dejado que alguien sea más digno, alguien que podría hacerlo mejor que yo. Ella puso el cepillo con un resoplido y se volvió hacia mí. No deberías decir cosas así, dijo con firmeza. Parpadeé, inclinando mi cabeza. Cosas como que alguien más lo hubiera hecho mejor que tú. Su voz estaba llena de convicción, sus ojos rojos agudos e inquebrantables. Nadie podría hacerlo mejor. Nadie. Eres el rey de los caballeros, padre. Eres el rey. El único que importa. Hice una pausa, mirándola mientras estaba parada allí, los puños se apretaron a los costados como si me atregues a discutir. Había algo crudo en sus palabras, algo profundamente personal. Mordred. Comencé, pero ella no había terminado. No me importa cómo se vuelvan las cosas, o cuántos tontos intentan decir lo contrario. No hay nadie más. Tú eres quien construyó Camelot. Eres quien nos llevó. Eres el único rey que vale la pena seguir. Y no me toparé con nadie. Alguien, Daerin de otra manera. Ni siquiera tú. Por un momento, solo pude mirarla. Luego, lentamente, dejé mi cepillo, girando para mirarla completamente. ¿De verdad crees eso?, se burló, cruzando los brazos. Por supuesto que sí. Y cualquiera que piense de manera diferente es un tonto. Una pequeña risa me escapó, no por diversión, sino por afecto.
Siempre has sido terco. Ella sonrió. Aprendí de ti. Me acercé, extendiendo la mano para descansar una mano sobre su hombro. Entonces intentaré dejar de dudar de mí mismo. Aunque solo sea porque sé que no me dejarás. Ella se enderezó bajo mi toque, asintiendo una vez. Bien. Porque no lo haré. El momento colgaba entre nosotros, no hablado pero entendido. Mordred nunca lo diría directamente, palabras como el amor, la admiración, la devoción, no llegaron fácilmente a ella. Pero no necesitaban hacerlo. Todo lo que acaba de decir, todo en su postura, en su fuego, en la forma en que se negó a aceptar que podría ser menos de lo que yo era, dijo más de lo que las palabras pudieron. Le di un pequeño apretón de su hombro, luego volví a mi trabajo. Vamos, entonces. No hemos terminado aquí todavía. Mordred resopló, pero ahora había algo más suave en su expresión. Ella agarró su pincel nuevamente, volviendo al lado de Sadoubane. Sí, sí. Pero si sigues aflojando, yo voluntad mostrarte. Me reí. Me gustaría verte intentar. Y así trabajamos, uno al lado del otro, como siempre lo habíamos hecho. Y en ese momento, supe que no importa cuán pesada sea la corona, no importa cuán incierto sea el camino por delante, nunca lo estaría caminando solo. Durante un tiempo, trabajamos en un silencio cómodo, el cepillado rítmico y los suaves sonidos de los caballos que llenan los establos. Pero no pude sacudir el peso en mi pecho, la culpa que se había quedado desde nuestra conversación. Mordred había hecho más que su deber. Ella había cuidado a mis caballos sin que me preguntaran, sin esperar ningún reconocimiento. E incluso más que eso, ella nunca había vacilado en su fe en mí. Incluso cuando me había dudado, ella no, le debí por eso. Y no solo con palabras, dejé escapar un aliento lento y me enderecé. Mordred, H.M. Apenas levantó la vista, enfocada en un enredo particularmente terco en la melena de Sadoubane. Lo has hecho bien, dije simplemente. Te ocupas de cosas para las que no tengo tiempo, sin quejas. Observas a Camelot tan ferozmente como tú. Hizo una pausa a la mitad del canto. No era frecuente que abiertamente reconociera sus esfuerzos. La vi en la espalda enderezarse ligeramente, incluso cuando ella trató de jugarlo genial. Sí, bueno, murmuró, moviendo un mechón de cabello rubio de su rostro, alguien tiene que asegurarse de que no te trabajes demasiado en una tumba temprana. Sonreí débilmente. Independientemente, te debo una recompensa. Eso llamó su atención. La cabeza de Mordred se rompió, los ojos brillaban con repentino interés. ¿Una recompensa? Asintí. Nombrarlo. Cualquier cosa dentro de la razón. Ella parpadeó, y por un momento, vi un destello de vacilación, como si realmente no hubiera esperado eso. Luego, fiel a sí misma, su vacilación desapareció en un instante, reemplazado por una sonrisa familiar y engreída. Algo. Dentro de lo razonable, asintí. En efecto, ella tarareó, cruzando los brazos, claramente disfrutando del poder de elección. Bueno, podría pedir algo simple. Tal vez un arma elegante, o algún título especial. Me echó un vistazo, observando mi reacción con cuidado. Simplemente esperé, paciente. Luego, tan rápido como había retirado el suspenso, sonrió y rompió los dedos. Lo tengo. Un torneo. Levanté una ceja. ¿Un torneo? Ella asintió, la emoción provocó en sus ojos. Sí. Uno grande. Un verdadero torneo de caballero, como los de los viejos tiempos. Justing, peleas de espadas, combate montado, lo llamas. Se giró para enfrentarme completamente, sus manos en las caderas. No pude evitar reír. Esto fue muy parecido a Mordred. De todas las cosas que podía pedir, eligió algo grandioso, algo que la dejaría pelear y probarse, algo que sabía que disfrutaría ver. Muy bien, dije, doblando mis brazos. Un torneo es. La sonrisa de Mordred se ensanchó, complacida consigo misma. Maldita sea, y estoy entrando. Asumí tanto, respondí secamente. Voy a ganar también, agregó, ya llena de anticipación. Obviamente, me reí. Veremos. Me señaló un dedo, su sonrisa se volvió desafiante. Será mejor que entres, padre. Sería vergonzoso si el llamado rey de los caballeros fuera mostrado por su propio hijo. Suspiré, sacudiendo la cabeza.
Lo consideraré. Eso fue suficiente para ella. Se volvió hacia Sadoubane, prácticamente llena de emoción. La vi por un momento, sonriendo suavemente. Ella estaba feliz. Y, en cierto modo, yo también. Sería una buena distracción, tanto por mi trabajo interminable como para la gente. Traería alegría a mis caballeros y a mi gente mientras posiblemente estabilizaba el reino. Mordred no lo sabía, pero ella realmente eligió la mejor recompensa. Capítulo 62. Capítulo 62. Camelot tenía todo lo que necesitaba para organizar un torneo así que después de regresar al castillo e informar a Agravain de mi intención, no pasó mucho tiempo antes de que todo estuviera listo. Podría haber sido incluso antes, si no hubiera querido unas pocas semanas de tiempo para que las personas obtuvieran boletos para el evento. Después de todo, ¿no sería justo si toda mi gente no tuviera al menos la oportunidad de presenciar las festividades? Y ahora, todos los que deseaban venir a verlo en persona habían tenido su oportunidad. Mucho no podría hacerlo, dada el número limitado de asientos, pero al menos podrían ver desde casa. Los terrenos del torneo de Camelot nunca habían estado tan vivos. Las pancartas de mis caballeros se balanceaban en el viento y los colores de Albión reflejaban en el mar de espectadores que llenaban las tribunas. La anticipación en el aire era casi eléctrica, ya que miles de voces se fusionaron en un zumbido emocionado, esperando el momento en que todo comienza. Desde el balcón real, mi mirada barrió la arena de abajo. Allí, mis caballeros, todos ellos, se pararon con orgullo. Su armadura pulió a la perfección, su espalda es tan recta como sus espadas. Y luego una voz como un trueno rodó sobre los terrenos del torneo. Giré mi cabeza ligeramente, sin sorprender al ver a Bran bendecido de parado sobre la plataforma del comentarista, los brazos extendidos, su extravagante capa que ondula con cada movimiento exagerado. Había insistido en un atuendo tan grandioso como su voz, el azul real con bordados dorados y, por supuesto, un cinturón tan grueso que podría confundirse con la correa de un motor de acero. Hoy, somos testigos de un espectáculo invisible durante siglos. Un torneo de honor, habilidad y de determinación pura y sangrienta. La multitud explotó en vítores, los puños bombeando al aire. Incluso algunos de los caballeros de abajo se desplazaron con entusiasmo, sus cascos brillaban al sol del mediodía. Reunido antes de que seas los mejores caballeros, guerreros y campeones de la leyenda. Cada uno listo para demostrar su valía, cada uno con hambre de gloria. Tenía que admitir que sabía lo que estaba haciendo, no solo los espectadores, sino incluso mis caballeros, y me sentí emocionado debido a sus palabras. Pero no se equivoquen. La voz de Bendito gritó una vez más. Esta no es una mera muestra de boato. Exhalé lentamente. Mi aliento golpeó el interior de mi timón. Empujé los reposabrazos de mi asiento, me puse de pie y di un paso adelante, apoyando mis manos sobre la barandilla del balcón. Bienaventurado se volvió hacia mí ahora, sus brazos se levantaron en el gran toque teatral. Y ahora, antes de que comencemos, es apropiado que hagamos los ojos en los ojos a quien ha hecho esto posible. El corazón de Camelot. El rey que ha regresado para llevar a Albión a una nueva era. El rugido de la multitud era ensordecedor. Rodó por las gradas como truenos, una ola de aplausos, vítores y exultación. Me sorprendió la reacción que estaba recibiendo de la multitud. Sabía bien que había muchas personas a las que no me gustaba, que aún no me aprobaron por completo. Sin embargo, claramente, Brian Blast pudo hacer que todos se olviden de eso. Verdaderamente la voz de Dios. Mirando a los miles que se habían reunido, ciudadanos de Albión, visitantes de tierras lejanas, guerreros que habían venido a probarse bajo la bandera de la caballería. Levanté una mano guionada, y el ruido se calmó lentamente, la anticipación gruesa en el aire. Mi gente, comencé, mi voz por los terrenos. Hoy no es un día de guerra. No es un día de política. No es un día de división. Dejo que las palabras se asienten antes de continuar. Hoy es un día de celebración. Uno en el que mis caballeros actúan no del deber sino del deseo, un deseo de demostrar su valía, mostrar su fuerza, su valor. Para mostrar su valor y ganar honor. Para probar su valía, su habilidad y su resolución. Mi mirada se extendió por mis caballeros, preparados para ponerse al frente y al centro. Conozco a mis caballeros, conozco sus habilidades, su resolución y su valor. Sin embargo,
para ustedes, son historias, leyendas, hoy, usted también verá su valor. La multitud estalló una vez más, voces vitoreando, cantando, llamando a los nombres de leyendas que, hasta ahora, solo había sido figuras de mito e historia. Abajo estaban mis caballeros, los pocos elegidos, el mejor de la mesa redonda, el pináculo de la caballería y la fuerza. Cada uno de ellos era una leyenda por derecho propio, y hoy, su destreza se mostraría antes de todo Albión. Respiré estable antes de levantar mi voz una vez más. Que todo aquí sea testigo del poder de mi mesa redonda. Que este torneo sea una prueba de fuerza, habilidad y honor. Que sea una muestra de lo que significa ser un caballero de Albión. Bajé mi mano, y con eso, el torneo había comenzado. La voz de Bran Blast se retumbó una vez más, llena de entusiasmo puro e incontenible. Y con esas palabras de nuestro rey, digo que nos regocijamos. Porque comenzamos con la mayor prueba de precisión, gracia y talento sangriento crudo, el concurso de tiro con arco. Un rugido de vítores y aplausos llenó el aire cuando los escuderos y los asistentes se movieron por los terrenos, estableciendo los objetivos. Comenzaron a distancias razonables, alineadas en filas perfectas, pero más allá de ellas, se podían ver a las más pequeñas y distantes. Bendito continuó, su voz se eleva en emoción. El arco es el arma de los cazadores y los guerreros por igual. Dibujarlo requiere fuerza. Para apuntar, requiere el juicio, y perderlo es cierto requiere nada menos que un enfoque puro e inquebrantable. ¿Y quién aquí, te pregunto, quién de los caballeros de la mesa redonda posee tal talento? La multitud rugió, anticipación gruesa en el aire. Conocemos a nuestros arqueros. Nuestros campeones. Nuestras leyendas. El primer caballero dio un paso adelante, vestido con plata brillante y negro, su arco de múltiples cuerdas en la mano. Una larga capa blanca con un forro interno rojo y un cuello de piel gris. Llevaba una capucha, ocultando su rostro pero mostrando su largo cabello rojo. Primero. Un hombre de tragedia, de lamentos cantados y cuentos girados, pero no piensan por un momento que este triste caballero carece de fuerza. Porque el que se lamenta, lamenta a sus enemigos caídos. He aquí, Tristán no dijo nada, nunca fue uno por muchas palabras. Y esto no fue una excepción, se quitó la larga capa y tomó su posición, gritándose una flecha y retrocediendo la cuerda de reverso en un movimiento suave y practicado. La multitud se encogió. La flecha voló como un rayo, golpeando el centro muerto, una foto perfecta. Los vítores estallaron, pero Bendito estaba lejos de terminar. ¡Ja! Un buen tiro. Un tiro perfecto. Pero, ¿quién esperaría menos de un caballero que pudiera escuchar la canción de un pájaro desde una milla de distancia? Pero no estará solo en esta prueba. Se acercó el siguiente caballero, su armadura con cortesía en oro captura la luz del sol, su confianza innegable. Garis tomó su lugar, rodando los hombros mientras levantaba su arco. Ella exhaló lentamente, sus ojos se estrechaban, antes de dejar volar la flecha, afliguando justo al lado de Tristán, lo suficientemente cerca como para que los ejes casi se tocara. Otra alegría atronadora estalló. Oh, una foto de puro honor. Una foto para sacudir los cielos en sí mismos. Pero, puede superar esta pantalla. El siguiente caballero se adelantó, su postura inquebrantable, su arco se apoderó de sus poderosas manos. Ahora viene un hombre cuyo mismo nombre sacude los cimientos de este reino. Un caballero de gran fuerza, pero el corazón mayor. Uno que se erige como el escudo de la mesa redonda. Sir Bedivere. La expresión de Bedivere se mantuvo tranquila y enfocada mientras retiraba la cuerda. La liberación fue rápida y segura, su flecha golpeó limpiamente dentro del anillo central, no tan impecable como el de Tristán, sino un tiro digno de reconocimiento. La multitud gritó con aprobación, aunque Bendecida simplemente se rió de todo corazón. Ah, una foto de fortaleza. Una foto de honor. Sin embargo, el concurso continúa, mis amigos. ¿Quién se encuentra a continuación? ¿Quién levantará su arco y desafiará a estos tiradores? Y luego, con una arrogancia que solo él podía manejar, el siguiente caballero dio un paso adelante, un casco familiar con cuernos de toros en su cabeza, confianza que irradia de cada movimiento. Y ahora. Oh, ahora, tenemos un caballero que no necesita presentación, pero lo daré uno de todos modos. Un guerrero que abraza la batalla con un corazón de furia, un guerrero que se ríe frente al peligro, que cobra de cabeza en el peligro, no con miedo, sino con un desafío. Apoya.
El techo de los tontos. El príncipe de la rebelión. El vítores alcanzó su punto máximo, aunque algunos abucheos también resonaron en la arena, probablemente de aquellos que aún tenían rencores contra la más historia infame de Mordred. Sin mencionar su papel en las muchas muertes militares. Mordred, por supuesto, solo sonrió más, rodando los hombros cuando se hizo la reverencia. Hagamos esto interesante, murmuró, dibujando la cadena sin siquiera mirar el objetivo. Él soltó la flecha casualmente, perezosamente, pero golpeó a casa, punto muerto. La audiencia jadeó, mientras que Bendito dejó escapar un poderoso ruidoso «Oh». «Oh, ¿lo ves, amigos?». Brian Bendito aplaudió las manos, el sonido como una pequeña explosión a través de los altavoces mágicamente amplificados. «Oh, ¿crees que fue algo, verdad?». Sir Lancelot du Lac se adelantó, sus movimientos tranquilos, medidos, perfectos. Sostuvo su arco con la misma confianza sin esfuerzo que sostendría una espada. «No dudas». Sin movimiento desperdiciado. Dibujó, apuntar, soltarse, y la flecha silbó por el aire, incrustándose en el centro muerto. «Señoras y caballeros, el caballero del lago no decepciona». Bendito bramó. La multitud estalló de nuevo. Sir Gawain lo siguió, su fuerte marco cambiando ligeramente mientras probaba el peso de su arco. El sol aún no había alcanzado su punto máximo, pero aún así, su presencia se sintió empoderada. Con una respiración profunda, lanzó su disparo, la pura fuerza detrás de esto astillando la madera del objetivo sobre el impacto. La multitud jadeó antes de rugir. Por el sol en sí. Sir Gawain muestra que incluso el arco no está más allá de su poder. Sir Gawain dio un paso adelante, su postura rígida pero disciplinada, su expresión ilegible. A diferencia de los demás, su disparo no estaba florecido ni jactancioso, era deliberado, preciso, frío. La flecha golpeó a casa, justo al lado del centro, perfectamente calculada. Una foto de estrategia pura. No se desperdicia movimiento. Sir Percival, imponente y firme, se acercó con un aire suave y casi reflexivo. Su arco parecía cómicamente pequeño en sus enormes manos, pero cuando disparó, la pura fuerza detrás del disparo hizo que el objetivo se sacudiera violentamente. Ah, una foto de poder. Ninguno puede cuestionar el poder de Sir Percival. Bendito en auge. Sir Galahad, en contraste, se movió como un susurro en el viento. Su forma era casi antinatural en su perfección, su flecha volaba con una elegante precisión, golpeando directamente en el corazón del objetivo. Los vítores sonaron antes de que Bendito incluso necesitaba comentar. He aquí el más sagrado de los caballeros. Incluso en el tiro con arco, él es inquebrantable. Sir Kay tomó su lugar a continuación, pareciendo algo molesto para incluso participar. Aún así, retiró su reverso con una fuerza obvia, su disparo rompió el anillo exterior del objetivo mientras se quejaba por lo bajo. Bendito, por supuesto, encontró esto hilarante. Ja. Ni siquiera un arco puede sobrevivir a la furia de Sir Kay. Sir Bedivere, ahora regresando para su segundo intento, permaneció tranquilo y compuesto. Su disparo navegó verdadero, una vez más llamativo limpiamente dentro del anillo central. Un hombre de lealtad, un hombre de mano estable, adiora Sir Bedivere, un caballero de la disciplina. Con una respiración tranquila y una postura medida, la flecha de Garys voló verdadera, golpeando el centro exacto del objetivo, aterrizando, sin la más mínima vacilación. La única mujer en la mesa redonda, pero no menos grande, Sir Gareth demuestra que vale la pena. Bendito rugió. Un cazador de bestias, Palamedes no vaciló. Su disparo, disparado con la precisión de un depredador experimentado, perforó el corazón de la marca, sin flecha, solo el aire mismo. Un verdadero guerrero del desierto. Un tirador sin compañeros. El siguiente caballero dio un paso al frente, levantó su arco con la disciplina de un caballero, sin desperdicio, sin florecer, solo un enfoque crudo y preciso. La flecha se metió en la bulselle, como si hubiera sido llamado allí por el destino mismo. El caballero de la despertar, parece cierto. Indeflando como la tierra que llama a casa. Cuidado, medido, Bors era un caballero de honor y paciencia. Y su disparo, liberado con la seguridad tranquila de una voluntad inquebrantable, encontró el centro sin error. Un bastión de virtud. Su flecha no sabe duda. Héctor fue el siguiente. Era mayor que el resto, un hombre de sabiduría, no de juventud imprudente.
Y, sin embargo, en el momento en que su flecha se soltó, la edad no significó nada, ya que su disparo aterrizó tan perfectamente como el resto. La multitud vitoreó salvajemente al hombre que crió un rey. La mano que dio forma a una leyenda todavía se mantiene estable. Verdaderamente, un maestro de viejos. La Morak no era uno para el movimiento desperdiciado. Su postura era firme y segura. El arco doblado, la cuerda cantaba, y la flecha se disparó, encontrando la bolsa con gracia sin esfuerzo. La furia de una tormenta, pero tan precisa como un rayo. Con una certeza tranquila, tomó su tiro. No es llamativo, no apresurado, pero innegablemente perfecto. Otro tiro de centro muerto y otro rugido de la multitud. Leal, firme, inquebrantable. Sorgajarras muestra su fuerza. Sir Dagonet, el guarnecedor, sonrió salvajemente, volteando el arco en una floritura innecesaria antes de perder la flecha sin mirar. La multitud jadeó, solo para que la flecha aterrice perfectamente en la diana, junto al resto. Ajaja. En verdad, incluso el tonto puede igualar a los reyes. No esperaba nada más de mis caballeros sobrehumanos. Cada uno golpeando el objetivo con facilidad, pero también era el objetivo más fácil, solo se volvería más difícil desde aquí, aunque no tenía dudas sobre quién ganaría al final. Esto no fue una gran prueba, todos ellos hábiles, pero solo uno se separó, solo uno era un arquero. Me giré hacia Breve, dándole un ligero asentimiento. Atrapó la señal al instante, su voz en auge una vez más sacudiendo el aire de la arena. Damas y caballeros. Has presenciado la primera prueba, una muestra de precisión, disciplina y el dominio inigualable de la mesa redonda. Pero dime, ¿crees que aquí es donde terminamos? La multitud estalló en vítores y gritos de «no», su energía crepitó como una tormenta esperando romper. Bendito extendió los brazos de par en par, su presencia teatral que le da cada ojo sobre él. Tenemos muchos más objetivos sin flechas sobresaliendo. Así que planteemos el desafío, ya que estos caballeros no conocen el significado de limitación. Capítulo 63. Capítulo 63. Observé cómo Sir Lancelot daba un paso más una vez más, su equilibrio inquebrantable, su enfoque afilado. Respiró una vez, retiró su arco y liberó, la flecha cortaba el viento como guiada por una fuerza invisible antes de incrustarse en el centro muerto una vez más. He aquí. El modelo de caballería permanece inigualable. Uno por uno, los caballeros lo siguieron, cada uno se negó a vacilar. Sir Gawain, su disparo aterrizó perfectamente como bendecido por el sol en su apogeo. Sir Tristán, su flecha cantando por el aire, aterrizando sin esfuerzo en la diana. Sir Bedivere, con un sorteo suave y medido, que pone en marcha la marca sin dudarlo. Sir Mordred, burlándose de la distancia adicional, perdiendo su disparo con una confianza casual que desafió la creencia, la flecha se hundía con precisión en el centro. Sir Agravain, siempre metódico, calculando el viento y golpeando sin defectos. Sir Garys, Sir Kay, Sir Galahad y Sir Perceval, cada uno con absoluta precisión, haciendo que lo que debería haber sido una toma imposible parezca sin esfuerzo. Sir Palamedes, Sir Lionel, Sir Bors, Sir Ector y Sir Lamorak, cada uno a su vez, sus flechas nunca vacilan, nunca se desvían de su objetivo. Sir Gaerys, tranquilo y estable, haciendo que una toma perfecta se vea tan simple como respirar. Sir Dagonet, siempre el intérprete, disparó su flecha mientras giraba sobre un pie, su flecha todavía se enterró en el centro del objetivo sin falta. La incredulidad de la multitud se convirtió en una celebración estridente, los cantos de Camelot. Camelot. Sacudiendo los terrenos del torneo mientras los locutores y los escribas se apresuraban a procesar lo que acababan de ver. Increíble. Imposible. Sin embargo, antes de nuestros propios ojos, la perfección se repitió una vez más. Bendito trueno, su emoción llegó a un punto álgido. Y sin embargo, todavía no es suficiente. Vamos aún más. Ronda tras ronda tuvo lugar. Y en poco tiempo los objetivos estaban más allá del récord mundial de tales cosas. Sin embargo, los caballeros continuaron llegando al centro con facilidad. No era lo más emocionante de ver, pero Beuguet mantuvo a la multitud entretenida. Era un tipo divertido, tuve que admitirlo mucho. Señoras y caballeros, sé lo que estás pensando. ¿Cómo podría ser que cada disparo llegue a su marca? ¿Cómo, preguntas, pueden estos caballeros mirar imposible en la cara y llamarlo común? Luego,
en un susurro conspirador que todavía de alguna manera se avino en la arena, se inclinó hacia adelante y dijo, porque son leyendas sangrientas, por eso. La multitud explotó en risa, vítores mezclándose con la alegría de presenciar algo más allá de los límites mortales. Tuve que reírme. El hombre tenía un regalo. No se trataba solo de llamar a las tomas, él hizo el espectáculo en vivo, lo hizo respirar. Bendito continuó, trabajando en los espectadores una vez más. Pero no podemos terminarlo aquí. No, no, no. Hemos visto su poder, pero ¿pueden mostrarnos algo realmente grandiosos? Algo inaudible. El evento adquirió una sensación más de espectáculo. Pronto no fueron objetivos normales a los que se les pidió que dispararan. Pero dos de ellos estaban emparejados y ambos disparaban una flecha, con el objetivo de que uno golpee al otro. La locura rápidamente llamó la atención de todos, e incluso mis caballeros parecían disfrutar ese nivel de alegría. Las reglas se establecieron, y ahora, la verdadera prueba de habilidad y reacción comenzaría. Un caballero dispararía primero, la flecha guía. El segundo dispararía después, tratando de golpear la primera flecha a mitad de vuelo. Entonces cambiarían los roles. Una hazaña de tiempo, precisión e instinto, incluso el más mínimo error daría como resultado una falla. Bendito, prácticamente vibrando con emoción, levantó los brazos. Oh, puedo sentirlo. ¿Puedes sentirlo? La multitud gritó de acuerdo cuando el primer emparejamiento dio un paso adelante. Mordred sonrió, ya saboreando el desafío mientras tiraba de su arco fuerte. Iré primero, dijo ella, incluso detrás del timón, la sonrisa en su rostro estaba clara. Tristán, tranquilo como siempre, simplemente asintió. Siempre que estés listo. Mordred disparó. La flecha guía se disparó, cortando el aire en un arco perfecto. Los ojos de Tristán se entrecerraron. Un medio segundo después, su propia flecha siguió. Sonido metálico. Las dos flechas chocaron en el aire, la madera y la astilla de acero del golpe perfecto. La multitud estalló. Magnífico. Como una tormenta que persigue a un vendaval, lo que atacan. Bienaventuró. Ahora, cambiaron de roles. Tristán lanzó su flecha guía primero, liso, sin esfuerzo, como si el viento se doblara a su voluntad. Mordred, los ojos encerrados en el desafío, dispararon un latido más tarde. Otro impacto en el aire. Mordred bombeó su puño, claramente disfrutando de sí misma. Tristán simplemente asintió con satisfacción, como si no hubiera esperado nada menos. Cuando el resto de los caballeros de la mesa redonda tomó sus turnos, solo otros 3 manejarían esta hazaña. El resto, aunque todavía golpea la diana sin problemas, no podría golpear una flecha a mitad de vuelo. Uno por uno, sus flechas pasaron, demasiado rápidas o demasiado lentas para conectarse con su objetivo. Cada uno de ellos todavía notable, pero esta prueba exigió algo más allá de la habilidad, algo instintivo. Y luego, Agravain dio un paso adelante. Agravain no era conocido por su delicadeza. Primero era un guerrero, un líder, un táctico, pero cuando dibujó su arco, no había dudas. Percival disparó primero, su flecha guía volando verdadera. Agravain soltó sus propios ojos encerrados en su trayectoria. Grieta. El impacto fue inmediato, innegable, un ataque perfecto. La multitud jadeó, luego vitoreó salvajemente. La risa en auge de Blest siguió. Jaja. Un guerrero de precisión despiadada, Zoragroven muestra que la estrategia y la ejecución van de la mano. Los caballeros cambiaron. Agravain disparó, su disparo estable, el tipo de ataque deliberado y calculado que había ganado innumerables batallas. Percival, a pesar de toda su habilidad, falló. Su flecha cortó el aire, pero no lo suficiente como para cumplir con su objetivo. Agravain simplemente asintió con un reconocimiento silencioso, retrocediendo. Lancelot tomó su lugar, siempre compuesto, su reputación ya legendaria. Primero disparó, su flecha voló como una promesa susurrante. Gawain lo siguió, y perdió. No había vergüenza, no dudas, solo un lento asentimiento de comprensión. Cambiaron. Gawain disparó, fuerte, rápido. Lancelot soltó su flecha justo después, y con un éxito perfecto e inquebrantable, la golpeó. Los vítores de la multitud se redoblaban. Bendito aplaudió sus manos con un eco atronador. Jaja. El mejor caballero, el Lancelot inquebrantable, todavía inigualable en su arte. Lancelot dio una pequeña sonrisa de conocimiento antes de retroceder. Bienaventurado que el momento a fuego lento, la realización se asienta en la audiencia antes de que su voz destrozara el silencio. 4 restantes.
4 se encuentran sobre todo en esta prueba del arco. Pero la noche es joven, los desafíos lejos de terminar. Lanzó un brazo hacia el balcón real. Solo nuestro rey puede decidir qué viene después. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Dejé que la anticipación cuelgue por un momento, luego dio un paso adelante, agarrando la barandilla. Entonces veamos cómo se ve el verdadero dominio, declaré, mi voz llevando por la arena. Giré mi mirada a Tristán. Usted es el mejor arquero entre nosotros, Sir Tristán. Los otros 3 dispararán a la vez, y golpeará las 3 flechas, si creen que también han logrado, que lo intenten. Tristán levantó su mirada, su expresión tranquila y legible. Dio un asentimiento lento. Como quieras, su majestad. La multitud estalló una vez más, el desafío sin precedentes. Una cosa era golpear una flecha en movimiento, otra completamente para golpear a 3 a la vez. Bendito, siempre el showman, deja escapar una risa en auge. Por los dioses. Una prueba digna de leyendas. 3 flechas en vuelo, y un hombre, una flecha para golpearlos a todos. Aplaudió las manos, los ojos brillaban de anticipación. Y si alguno de nuestros otros 3 campeones se piensa igual a esta tarea, déjalos probarlo ante nosotros a todos. Mordred, Agravain y Lancelot dieron un paso adelante, ninguno de ellos dispuesto a retroceder de un desafío. Se esperaba su confianza. Su habilidad era innegable, pero Tristán era diferente. Los 3 caballeros se mudaron a la posición. Cada uno se encontraba en un ángulo diferente, no daba forma de que Tristán predice sus rutas de vuelo con facilidad. Mordred sonrió. Espero que estés listo para esto, Tristán. Lancelot asintió, pulido y compuesto como siempre. Vamos a ver si realmente estás a la altura de tu nombre. Agravain simplemente estableció su postura, su silencio habitual lleva un aire de determinación. Tristán exhaló, rodando los hombros. Sus ojos se movieron hacia los objetivos que estaban a punto de crear. Se dio la señal. Mordred disparó primero, su disparo audaz y rápido. Agravain siguió inmediatamente, su flecha es un golpe preciso y letal. Lancelot esperó un momento más antes de perder la suya, creando una formación escalonada, una que debería haber sido imposible de predecir. 3 flechas, de 3 maestros diferentes, en 3 ángulos diferentes. Y luego vino Tristán. Trató su arco como un arpa, sus dedos bailando a través de las múltiples cuerdas. Grieta. La flecha de Mordred se astilló en el aire. Antes de que los fragmentos tuvieran tiempo de caer, la flecha de Agravain había desaparecido, destruida por su disparo. La flecha de Lancelot todavía estaba volando, y luego, simplemente no lo fue. El impacto fue tan limpio, tan preciso, que por un momento parecía que no había pasado nada, hasta la flecha de Lancelot, cuidadosamente cortada en el eje, cayó al suelo en 2 piezas. Silencio. Para un latido, el torneo se detuvo. Sin vítores, sin jadeos, nada. Entonces, Bendito explotó. Ja ja ja. Por todos los cielos. Por todos los dioses. Tristán. Sir Tristán. Maestro del arco. Se encuentra solo en el pináculo del tiro con arco. La multitud rugió, voces sacudiendo el suelo debajo de nosotros. Incluso mis caballeros, guerreros innegables por derecho propio, observaron en silencio reconocimiento. Tristán había hecho lo que nadie más podía. Lancelot dio un pequeño asentimiento de respeto antes de retroceder. Agravain se apretó los puños pero no dijo nada, aceptando el resultado. Mordred, no uno para aceptar fácilmente la derrota, todavía tenía que aceptar que incluso él no podía hacer eso. Y pateó el suelo molesto. Maldita sí, Tristán. Eso fue ridículo. Tristán simplemente bajó su arco, en silencio como siempre, su expresión ilegible. Me puse de pie, dejando que los vítores se asentaran antes de levantar una mano. La verdad ya era conocida, pero ahora se presenta. Sir Tristán, el mejor arquero de la mesa redonda. Que no haya duda. La multitud estalló una vez más, el nombre de Tristán cantó una y otra vez. Me volví hacia Mordred, Lancelot y Agravain. Has mostrado una gran habilidad. Pero este fue el dominio de Tristán. Quizás el próximo evento será tuyo. Dejo que una pequeña sonrisa tirara en la esquina de mis labios. Mordred se burló, rodando los hombros. Solo espera hasta que llegamos a algo que no involucre arcos. Agravain simplemente inclinó la cabeza. Lancelot, como siempre, simplemente sonrió. La prueba de tiro con arco había terminado, y el torneo apenas comenzaba.
Cuando la última flecha dio una verdadera y los vítores sonaron a través de los terrenos del torneo sagrado de Camelot, levanté una mano guionada, pidiendo silencio. El arco ha tenido su tiempo, declaré, mi voz llevando sobre los miles de asistencia. Ahora, recurrimos al arma del verdadero guerrero, la lanza. Capítulo 64. Capítulo 64. La emoción en el aire cambió al instante. El combate cuerpo a cuerpo, el juego de espadas, el tiro con arco, todos eran grandiosos, pero el host era el verdadero corazón del torneo. La prueba de poder y control, de honor y resistencia. Antes de que pudiera decir más, la voz en auge de Bless destrozó la anticipación en pura euforia. Oh, lo has escuchado bien, querida gente. El rey pide al noble host, ¿y quién somos para negar una exhibición tan gloriosa de poder y habilidad? El suelo retumbó cuando los caballos de guerra fueron conducidos al campo. Los caballeros se alejaron de la gama de tiro con arco para prepararse. Do un paso atrás, mi mirada atravesaba mi mesa redonda, cada una de las leyendas, cada uno de los guerreros sin igual. Me volví hacia ellos, levantando la barbilla. Todos ustedes han demostrado su habilidad con el arco, pero ahora déjanos ver su dominio a caballo. Que Camelot y todo Albion sean testigos del verdadero esplendor de sus campeones. Una alegría rotunda estalló de los caballeros, y mientras se movían para montar sus corceles, Blessed subió al escenario una vez más, barriendo sus brazos grandiosamente cuando comenzó sus presentaciones. Los terrenos del torneo se transformaron en momentos. Las listas de madera se establecieron, corriendo por el centro del campo, separando los dos carriles de carga. La arena, una vez llena del zumbido de flechas y vítores de tiro con arco, ahora retumbó debajo de los cascos de los caballos de guerra, los caballeros adornados en barding ricamente detallados a horcajadas sobre sus monturas. Bendito no solo presentó a los caballeros. Los exaltó, haciendo que cada hombre, mujer y un niño en la multitud se sientan como si estuvieran a punto de presenciar las leyendas del viejo viaje a la batalla. Y ahora, mientras el sol cuelga alto y nuestra sangre hace calor con anticipación, damos la bienvenida a los mejores caballeros de nuestra edad y edades ante nosotros al campo. La multitud explotó en vítores. El caballero blanco de Camelot. Incomparable en honor. El alma más pura que jamás haya adornado el campo de la batalla, Sir Galahad. Galahad, vestida de plata inmaculada y blanca, tomó su posición, su lanza se mantuvo perfectamente vertical, su caballo de guerra, prístino y entrenado más allá de la culpa, el guerrero del sol. Su fuerza se duplica cuando se acerca al mediodía. Un hombre que nunca ha conocido el miedo en la batalla, señora. Gawain se adelantó, su capa de color verde esmeralda revoloteando mientras montaba su destructor, asintiendo con la cabeza a la multitud rugiente. El caballero negro, inflexible como hierro, afilado como sus palabras, Sir Agravain. Agravaine cabalgó hacia adelante, en silencio, controlada, su lanza nunca vacilaba. El caballero errante. Amado y temido en igual medida. Un maestro tanto de la caballería como de la pasión, Sir Lancelot. El monte de Lancelot trotó hacia adelante, controlado, poderoso, su mera presencia encendiendo rugidos de admiración y murmullos de expectativas. El caballero rojo de la traición, pero oh, cuán glorioso es su fuerza. El guerrero más implacable entre ellos, señor Mordred. Mordred sonrió, su capa carmesí se apoderó mientras avanzaba, su armadura roja reflejaba el sol del mediodía. La sombra de Camelot, el caballero del dolor. El que nunca flaquea, nunca tampa, Sir Tristan. Tristán, siempre compuesto, dio a su caballo hacia adelante, su expresión ilegible debajo de su casco. Uno por uno, los caballeros cabalgaron hacia adelante, cada uno una leyenda, cada uno con el peso de su nombre sobre sus hombros. Cuando el último de ellos tomó sus posiciones, Blessed respiró hondo y luego rugió. La arena cayó en un silencio anticipatorio cuando se llamaba el primer enfrentamiento. Gawain vs Agravación. Los dos caballeros tomaron sus lugares en los extremos opuestos de la lista. Gawain, el guerrero del sol, su capa de color verde esmeralda revoloteando contra su brillante armadura de oro y silver, exudaba la confianza tranquila. Su caballo de guerra, un destruco masivo, pisoteó la tierra con impaciencia, sintiendo la carga por delante. Agravain, en marcado contraste, tenía la cara de piedra, su armadura negra y dorada severa, su corcel permanece perfectamente quieto, esperando la señal. La voz de Beuges se retiró por el campo, y así, el primer choque de esta gran justa comienza. Dos titanes de Camelot, el muro inflexible que es Agrava, y el caballero que se fortalece con cada momento que pasa,
diga. La trompeta sonaba, y como el trueno rodando por el campo, cargaron. Sus lanzas se encerraron hacia adelante, el gran peso de su carga sacudiendo el suelo mientras tronaban entre sí, aceleran implacables, potencia imparable. Por un momento, el tiempo en sí pareció ralentizar. Entonces, grieta. Un impacto ensordecedor resonó en los terrenos del torneo cuando la lanza de Agravain se hizo añicos contra el escudo de Gawain. El gran caballero apenas vaciló, pero fue la huelga de Gawain lo que aterrizó. Agravain fue enviado chocando de su caballo, golpeando el suelo con una fuerza que pateó una nube de polvo. La multitud explotó en vítores. Bendito rugió. Y al igual que el amanecer se dispersa la oscuridad, Sir Gawain afirma la victoria. Gawain reinó en su caballo, su rostro tranquilo, pero su presencia innegable. Agravain se puso de pie, desempolvando, asintiendo una vez antes de salir del campo sin queja. A continuación, Lancelot vs Tristán. Lancelot, su armadura púrpura brillando, cada uno de sus movimientos está equilibrado, calculado, perfecto. Tristán, el caballero del dolor, no era menos formidable, su capa de plata y carmesí apagada susurraba en el viento. El caballero del lago. El hombre que nunca ha sido superado en un solo combate. Contra el guerrero del dolor, cuya habilidad con la cuchilla se combina solo por su corazón inquebrantable. Se dio la señal. Su carga no era de fuerza bruta, sino de precisión. Sus lanzas se pusieron limpias, la fuerza de los golpes que dividieron madera contra el acero templado. Ninguno de los dos cayó, ninguno de los dos vaciló. El segundo pase, combinaron de nuevo. Grieta, Tristán bamboleando, la lanza de Lancelot había golpeado verdadero. Permaneció sentado, pero su pérdida fue clara. Dio un breve guiño a su oponente antes de ir, aceptando el resultado sin amargura. Bendito deja que el momento respire, luego rugió, la leyenda del lago permanece inquebrantable. Sir Lancelot avanza. Después de que esas dos potencias llegaron Percival vs Bors a los más jóvenes. Percival, el caballero famoso por encontrar el Santo Grial, era una montaña en plata, su lanza sostenida con certeza inamovible. Bors, conocido por su honor y estabilidad, no fue oponente fácil. Cargaron. Chocar. La pura fuerza de Percival era inigualable. Su lanza golpeó como un ariete de maleza, y Bors, aunque se resistió, se vio obligado de su montura, aterrizando en la tierra. Y con un poderoso ataque, Percival sale victorioso. Después de esos dos fue el adorable Garys, la única caballera, aparte de Mordred y yo, que enfrentamos a Sir Kay. Sir Kay era formidable, pero Garys era más rápido. Su primer pase fue apretado, su segundo explosivo. Garys consiguió el golpe decisivo, desbastando a Kay con un golpe que envió a las astillas volando. El caballero de la bondad muestra que no es menos mortal que sus compañeros. Mordred vs Mordred Galaad. La multitud contuvo el aliento por este. Galaad, el caballero más puro, su armadura blanca sin problemas, era una imagen de la gracia divina. Mordred, el caballero rojo, era agresivo, feroz, una encarnación del caos dentro de la caballería. El hijo del rey contra el más sagrado de los caballeros. Un partido para las edades. Cargaron. Sus lanzas golpearon de inmediato. Galaad apenas cambió, pero el golpe de Mordred fue implacable. El caballero de blanco permaneció montado, pero su agarre se apretó. El segundo pase. Los ojos de Mordred se quemaron. Volvieron de nuevo. Grieta. Esta vez, Galaad vaciló. La fuerza de la huelga de Mordred lo derribó, y aunque aterrizó con gracia, la pérdida fue clara. Y el caballero de la Treachery reclama su lugar legítimo entre los más fuertes. Mordred reinó en su corcel, rodando los hombros con satisfacción antes de trotar, victorioso. La multitud rugió, sabiendo que las verdaderas batallas aún estaban por venir. Bendito, todavía riendo de todo corazón, levantó los brazos una vez más. Ah. Hemos visto poder. Hemos visto dominio. Y ahora, solo el más fuerte queda. ¿Quién se mantendrá supremo? ¿Quién reclamará la victoria? Mientras la multitud del torneo rugió de anticipación, los caballeros restantes tomaron sus lugares, sus miradas se encerraron entre sí mientras se alzaban los cuartos de final. Los enfrentamientos ya habían sido espectaculares, pero ahora, solo los mejores permanecieron, cada uno afilado por la batalla, sus victorias bien ganadas. Me alegré de que la multitud pareciera disfrutarlo, me había preocupado. Después de todo, Justin no era nada nuevo. Podría verse como un recinto ferial en todo el mundo, y aunque mis propios caballeros no podían ser comparados con esos artistas, lo que se vio en el campo parecía muy similar. Después de todo,
no importa cuán buenos fueran mis caballeros, la mitad de esta disciplina dependía de los caballos, y estos eran solo animales regulares. Que limitó la exhibición de mis caballeros. Bienaventurados levantó los brazos una vez más, su voz se llevaba por las gradas. Y ahora, lo más grande entre ellos probará su tempel. Comienza la siguiente ronda, se llamaron los enfrentamientos. Gawain contra Garys, el caballero mayor y el más joven entre ellos. Gawain, el guerrero del sol, invicto en la batalla cuando la luz era fuerte, contra Garys, el prodigio rápido e implacable. Este enfrentamiento incluso me hizo prestar más atención, después de todo, mientras que Gawain era el más fuerte de los dos, el gráfico zen de Garys era el de un lancero, dándole una gran ventaja aquí. Incluso si ambos tuvieran el mismo rango de conducción B, bajo innumerables ojos ansiosos, tomaron sus posiciones, sus caballos de guerra estampando el suelo con impaciencia. La voz de Beato Bugó, el caballero dorado del sol del mediodía versus el caballero de buen corazón que golpeó a Sorqué. ¿Puede la bondad el mejor poder crudo? Todos aguantaron la respiración, esperando el momento de su cargo, y luego sonó la trompeta. Los dos caballeros se avanzaron, lancas se mantenían firmes, sus monturas galopando como el viento. Garys, el más pequeño de los dos, inclinó su enfoque, su lanza apuntó precisamente al escudo de Gawain. Gawain, sin embargo, era estable como las montañas, su fuerza inquebrantable. Sus lanzas se encontraron. Grieta. La lanza de Garys golpeó bien, pero la de Gawain fue abrumadora. La pura fuerza detrás de su ataque envió a Garys tambaleándose, golpeando la de su caballo. Golpeó el suelo con fuerza, pero para su crédito, se levantó rápidamente, frotándose en su hombro antes de ofrecerle un lazo respetuoso a su oponente. Bendito deja que el momento se hunda antes de declarar, Sir Gawain sale victorioso una vez más. La multitud vitorió, aunque muchos todavía aplaudieron el valiente esfuerzo de Garys. Yo también aplaudo a la ligera, estaba triste de que Garys estuviera fuera, pero ella tenía un mal enfrentamiento, no había duda de que golpeó bien a Gawain, su objetivo era perfecto, su forma perfecta. Sin embargo, Gawain era demasiado fuerte, capaz de usar su fuerza abrumadora para resistir el golpe. Aún así, ella lo había hecho bien y se había demostrado, no es que lo necesitara, sabía el valor de mis caballeros. El siguiente partido fue una de las leyendas, Lancelot, el campeón invicto del combate único, contra Percival, el hombre de fe y fuerza inquebrantables. El caballero del lago se enfrenta al buscador del Santo Grial. Un choque de destinos. Cargaron. El suelo tronó debajo de ellos mientras sus lanzas golpeaban con precisión aterradora. Ninguno de los dos cayó. Un segundo pase. Esta vez, Lancelot se ajustó, su objetivo es más agudo, su velocidad refinada. Grieta. Percival flaqueó, su equilibrio se interrumpió lo suficiente como para desaprobarlo. Se cayó de su corcel, aterrizando con un fuerte ruido sordo. Lancelot reinó en su caballo, ofreciendo un breve asentimiento antes de trotar. Y así, Sir Lancelot sigue siendo inquebrantable. Bendito rugió, la audiencia respondió con igual entusiasmo. Esperaba ese resultado. A pesar de que Percival tenía la ventaja de su clase, Lancelot era simplemente mejor, incluso su habilidad de conducción era superior, y su habilidad con las armas era algo incluso que respetaba. Y luego, un partido que muchos habían estado esperando, agresión de arrastre versus puro poder. Mordred, todavía presumido de su victoria sobre Galaad, rodó los hombros mientras su corcel empeía la tierra. Gawain, sin embargo, permaneció compuesto, ajustando su control sobre su lanza. Sin duda tenía dudas de que Gawain estaba emocionado de ir también, después de todo, la relación entre los dos era cualquier cosa menos buena. Mordred no solo mató a Gawain sino también a su rey, el caballero rojo, desatado. El guerrero del sol, inquebrantable. ¿Quién reinará supremo? La trompeta criticó. Cargaron. La fuerza de su impacto fue como un martillo que golpeaba un yunque. Grieta. Ninguno de los dos cayó. El segundo pase. Mordred entrecerró los ojos, los dientes descubiertos en una sonrisa mientras ajustaba su enfoque. Gawain, siempre el veterano, hizo lo mismo. Se conocieron de nuevo. Grieta. Esta vez, Mordred golpeó primero. Su lanza se destrozó contra el pecho de Gawain. Esta vez, Gawain no pudo absorber la fuerza, y el impulso de Mordred lo golpeó con fuerza, enviando al caballero más grande que caía de su caballo. La multitud rugió. Bendito levantó una mano. El caballero rojo afirma otra victoria.
Sir Mordred avanza. Gawain se quedó lentamente, asintiendo antes de salir del campo. Mordred, todavía sonriendo, levantó su lanza en reconocimiento antes de alejarse. El partido final, Lancelot vs Mordred. El torneo había llevado a este momento. El caballero invicto contra el implacable guerrero. El choque final de la host. El legendario Sir Lancelot. El imparable Sir Mordred. Solo uno surgirá como el campeón de este torneo. Los dos caballeros se enfrentaron, sus miradas cerradas. La expresión de Lancelot era tranquila, inquebrantable. Mordred estaba encendido por la emoción, su sonrisa nunca se desvaneció. La trompeta sonaba, cargaron. Dos titanes, chocando en el centro del campo. El momento en que sus lanzas se encontraron. Grieta, un impacto devastador. Y luego, Mordred vaciló. Su agarre vaciló. Su impulso se rompió. El caballero rojo, tan dominante en las batallas anteriores, fue enviado volando desde su caballo. El polvo se asentó. Y mientras todos esperaban, contenían la respiración, esperaban y todo el lugar guardaba silencio. Pronto, la arena estaría llena de vítores, e incluso me puse de pie para ofrecer algunas palabras tanto al ganador como a los que habían perdido. Sin embargo, no fue animado, ni nada más esperado, lo que rompió el silencio, en cambio, fue la risa. Capítulo 65. Capítulo 65. La risa no venía de Lancelot, no es que hubiera esperado que se riera de su victoria. Nunca había sido del tipo que hiciera algo así, y después de su aventura con Ginebra, después de todo eso, era menos probable que hiciera algo así. Sin duda, Mordred estaría enojado si se riera, y una pelea saldría. Sin embargo, tampoco fue Mordred quien se rió. Podría ser una niña, pero su risa no era muy femenina, esta era la risa de una mujer, que también descartó el resto de mis caballeros. Era nítido, claro y ruidoso, muy fuerte, demasiado fuerte, y si la gran escala no emitía la señal de que algo andaba mal, entonces la magia que podía sentir en él. La risa resonó en los terrenos del torneo, atravesando los murmullos de la multitud como una cuchilla a través de la seda. No era burlón ni alegre, sino algo más, algo antinatural. Llevaba energía, reverberando por el mismo aire, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Me enderecé, mi agarre apretado en los brazos de mi trono mientras giraba mi mirada hacia la fuente. Los caballeros, siempre vigilantes, ya se habían movido a actuar. La mano de Lancelot se cernía cerca de la empuñadura de su espada, su mirada afilada y cautelosa. Mordred, todavía desempolvando de su caída, frunció el ceño mientras giraba la cabeza hacia la perturbación. La risa no se detuvo. En todo caso, se hizo más fuerte, llenando el mismo aire, deformando con su magia. Y luego, una figura movida, se paró sobre la barandilla de piedra de la tribuna, con los brazos cruzados, sus ojos dorados brillaban de diversión mientras su larga y oscura capa ansada en el viento. Su silueta era sorprendente, su presencia innegable. Una mujer, no, una hechicera. Me entristece como madre al ver a mi hijo perder, así que no pude evitar mostrarme, para presentarte, para animarte, mi hijo, Mordred. Mordred se puso rígido, su cabeza se rompió hacia la mujer con una mirada de pura incredulidad. Los terrenos del torneo se quedaron en silencio, el peso de las palabras se estrelló contra los caballeros y espectadores reunidos como una ola de marea. El agarre de Gawain en su espada se apretó, sus nudillos blancos. Gawain inhaló bruscamente, su expresión ilegible. Bedivere, siempre compuesta, se desplazó ligeramente, sus ojos parpadeaban entre Mordred y la hechicera que ahora estaba delante de ellos. La mujer sonrió, sus ojos dorados brillaban con algo entre diversión y calidez. ¿Realmente me has olvidado, hijo mío? La mandíbula de Mordred se apretó. Eres no mi madre. Su voz era baja, peligrosa, pero llena de incertidumbre. Sus palabras parecían sacar ligeramente el viento de sus velas, claramente eso no era lo que había esperado, pero se recuperó rápidamente. Ella suspiró dramáticamente, sacudiendo la cabeza. Todavía tan terco. Al igual que tu padre. O debería decir, mi hermano, fue entonces cuando comenzaron los murmullos. La multitud, confundida pero cautivada, susurró entre ellos, uniendo las implicaciones de sus palabras. Solo había una persona en el mundo que podía afirmar ser la madre de Mordred y mi hermana, y esa era Morgan Le Fay, la reina de las hadas y la arquitecta de mi caída. Morgan Le Fay. Su nombre solo fue suficiente para enviar una onda de tensión por el aire.
El susurro en la multitud se hizo más fuerte, incierto, temeroso. Exhalé lentamente, manteniendo mi postura compuesta. Mi corazón era estable, pero mi mente ya estaba calculando. Naturalmente, este no era el mismo Morgan que conocía, ella no era mi hermana, no la madre de Mordred. Sabía eso, mis caballeros sabían esto, pero mi gente no lo hizo, y tampoco lo hizo. De hecho, incluso sin mi conocimiento sobre la situación, solo el hecho de que ella hubiera parecido que era suficiente para decirme que no era la verdadera Morgan. Después de todo, mi hermana no se mostraría en una situación como esta. Mordred, sin embargo, estaba mucho menos restringido. Dio un fuerte paso hacia adelante, todo su marco en tiempo con furia apenas contenida. «Estás mintiendo», ella escupió, «maldita sea la bruja, ¿crees que no conocería a mi propia madre? No eres el primer pretendiente que he conocido hasta ahora, ni serás el primero en caer antes de mi espada». La multitud jadeó en el arrebato de Mordred. Su furia era palpable, irradiándose como un incendio forestal apenas contenido. Los caballeros de la mesa redonda estaban listas, las manos se contraen hacia sus armas, esperando mi orden. Y tuve la tentación de darlo, porque con mis ojos divinos, podía ver fácilmente la oscuridad de la mujer allí abajo. Morgan podría llamarse una bruja oscura, pero en comparación con esta mujer, mi hermana también podría haber sido una santa. «Oh, Mordred, mi querida niña», ella arrulló, sacudiendo la cabeza. «Qué cruel es para ti decir esas palabras a tu propia madre. ¿Han envenenado tu mente tan a fondo?» El agarre de Mordred en su espada se apretó. «Ahórame tus tonterías», gruñó ella. «Sé exactamente lo que eres. Rezas de magia de falta. ¿Crees que puedes engañarme?» La sonrisa del impostor permaneció, inmutada. En todo caso, ella parecía entretenida. Exhalé lentamente, me puse de pie de mi asiento y miré a la mujer. Ella podría ser la Morgan Le Fay del universo Mardo, pero no estaba dispuesto a reconocerla como tal, ni permitirle causar problemas aquí. «Bruja. He prohibido el uso de la magia dentro de mi reino, solo aquellos con permiso pueden usarlo libremente. Mi hermana, si ella estuviera aquí, otorgaría permiso, pero tú no eres de mi sangre y, como tal, no tienes permiso». Mi voz era ruidosa, y cada palabra se hizo más pesada cuando lentamente comencé a desatar un poco de mi poder, el peso de mi naturaleza divina presionando su mala oscuridad. En el banquete de los reyes, nosotros también fuimos presentados, e Iskandar le ofreció al intruso una taza de vino. Agarré mi propia taza de vino y, usando magia de viento, la envié suavemente fluyendo hacia ella. «Este vino es como tu sangre». Habló esas palabras en ese entonces, y ahora las he repetido. Con la copa movida ante ella, fácilmente al alcance, lo solté. «Morgan, no, este Morgan, es Mirked». Sus ojos dorados brillaban mientras extendía la mano y colocaba sus delicados dedos contra la plata. Antes de dejar escapar un silbido dolorido y arrancar su mano hacia atrás cuando la copa cayó al suelo, el vino se derramó. Ella acunó su mano contra su pecho, los dedos temblando ligeramente del breve contacto. El aire a su alrededor brillaba con magia inestable, deformando como las olas de calor en un día de verano. Los caballeros se tensaron. La espada de Lancelot ya estaba a medio dibujada, su mirada afilada encerrada en la hechicera. Agravain dio un paso adelante, su expresión sombría, mientras que la calidez habitual de Gawain había sido reemplazada por un cálculo cauteloso. Mordred, sin embargo, sonrió. Hace mucho tiempo que le había contado a Mordred esta historia, y ella sabía bien cómo había terminado y cómo terminaría aquí. Admito que había jugado un ligero truco, la copa había sido infundida con un poco de magia, cosas simples, si alguien que hubiera matado a alguien inocente en un día lo tocara, se quemaría. Fue una prueba para ver si había matado a uno de mis ciudadanos, y falló. El falso Morgan exhaló bruscamente, la diversión volviendo a su rostro, pero ahora fue forzado, quebradiza. «Ah», murmuró, flexionando sus dedos como si probara su fuerza. «Parece que todavía no me has perdonado, querido hermano, aunque debo agradecerte, gracias a ti, pronto seré reina una vez más». Mordred. Eso fue todo lo que dije, pero fue más que suficiente. Todos mis caballeros estaban listos, todos no estaban dispuestos a permitir que esta bruja fingiera ser mi hermana o su madre. Cualquiera que sea la razón por la que podría ser, estaban listos para lidiar con eso, y el honor me otorgué a mi hijo y heredero. Mordred no necesitaba que le dijeran dos veces.
Con una sonrisa malvada que se extendía por sus labios, dio un solo paso adelante, su capa carmesí se apoderó de ella mientras mantenía claramente alto. El borde plateado de la cuchilla brillaba bajo el sol, agregando una mirada casi santa a lo que era, por supuesto, una cuchilla maldita. No perdió el tiempo, ya enojada por la derrota de Lancelot, el caballero mío que más odiaba, y ahora alguien vino aquí, arruinando el torneo, que era una recompensa de su padre a ella, afirmando ser su madre. Estaba enojada y tenía una salida. Entonces, en un instante, ella cruzó la distancia entre entonces. Su sombra tocando el vino manchado, listo para mancharlo con claridad de sangre, sucedió tan rápido, tan repentinamente, que podría haber sido una bala en lugar de caballero y espada. Los ojos dorados de Morgana se abrieron ligeramente cuando Mordred cerró la distancia entre ellos en un destello de carmesí y acero. La cuchilla maldita Clarent descendió como el juicio en sí, su borde plateado rayando el aire con velocidad imposible. Sin embargo, en el último momento, justo antes de que la cuchilla pudiera tallar a través de la carne, una pared de energía negra estalló entre ellos. Sonido metálico. La pura fuerza de la huelga de Mordred envió una ola de choque ondulada por la arena, sacudiendo las gradas, haciendo que los espectadores más cercanos retrocedieran con miedo. Una grieta irregular en el suelo empapado se dividió debajo de sus pies del impacto, pero el falso Morgan no había sido reducido. Se paró justo más allá del crujido velo de la magia, su forma intacta, aunque su sonrisa se había desvanecido en algo más frío, algo calculador. Una de sus manos permaneció extendida, los dedos se enroscaron como si agarrara cuerdas invisibles. TSK, TSK. Hizo clic en su lengua, simulando la decepción atando su tono. ¿Es esa alguna forma de saludar a tu querida madre? Mordred no dudó. Con un gruñido, le torció el agarre y volvió a girar con claridad, este tiempo desde el lado, un brutal barato horizontal destinado a tallar tanto la barrera como la mujer más allá. La pared negra de la magia se rompió como el vidrio quebradizo, pero Morgan ya se había ido. Reapareció en el aire de arriba, flotando como un espectro, su capa oscura ondulada mientras los mechones de su largo cabello se balanceaban en el viento. Un leve brillo de luz dorada parpadeaba a su alrededor, los arcillos de magia oscura todavía se enrollan alrededor de sus yemas de sus dedos. Mordred, sin inmutarse, gruñó con frustración. Deja de correr. La risa de Morgan regresó, aunque incluso para mí, sonaba falso como si luchara por ocultar su sorpresa o incluso miedo. Parece que tu querido padre no ha podido enseñarte a respetar a tus padres, pero eso es de esperar de ti, después de todo, lo mataste, no, dijo, tratando de meterse con él y provocarlo más. Mordred era bastante fácil de provocar, pero si esta mujer esperaba que al hacerlo, pudiera hacer que cometiera errores que podría aprovechar, estaba equivocada. Después de todo, Mordred todavía no salía todo, lejos de eso, y antes de cometer errores, primero saldría todo. El agarre de Mordred sobre el claridad se apretó, la cuchilla maldita tararea con potencia apenas restringida. Sus nudillos se volvieron blancos debajo de sus guanteletes, pero no cargó a ciegas. Maná estalló, una habilidad bastante común en el universo del destino, todos mis caballeros podrían usarlo. Era simple, usar una intensa explosión de maná para mejorar la capacidad física. Te hizo más fuerte y más rápido y aumentó tu resistencia mágica. Mordred era de hecho el hijo más poderoso de Morgan, y al igual que yo, tenía ciertos rasgos de dragón, no un núcleo de dragón completo como yo, pero lo suficientemente cerca, así que cuando Mordred desató completamente su maná, se manifestó en rayos rojos. En el momento en que Mordred lanzó su poder, los terrenos del torneo se convirtieron en una tormenta de energía carmesí. El rayo rojo crujió alrededor de su cuerpo, arqueando el aire y quemando la tierra debajo de sus pies. La bruja que volaba parecía sorprendida y temerosa, ya no podía mantener su arrogancia. Pensé que mi Mordred era mucho más fuerte que la de ella, y la asustaba. Mordred sonrió, descubriendo los dientes. Oh. ¿Qué ocurre? Se burló, rodando los hombros cuando la energía cruda surgió a través de su cuerpo. ¿Ponerse nervioso? Sin previo aviso, ella desapareció. No desaparecido, emocionado. La fuerza de su estallido de maná la impulsó hacia adelante a una velocidad más allá de la percepción humana. El suelo debajo de ella se agrietó y se astilla del puro poder de su lanzamiento, enviando polvo y escombros dispersos en todas las direcciones.
Morgan apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Mordred estuviera sobre ella. Clarente parpadeó, su brillo rojo ardía como una marca contra el cielo. Morgan levantó los brazos, la magia se fusionó en un hechizo defensivo, pero era demasiado lento. ¡Ojo!